¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el impacto espiritual que los pecados sexuales pueden tener en tu vida? Este no es un tema que escuchemos con frecuencia en conversaciones cotidianas o incluso en muchos sermones. Sin embargo, la Biblia deja claro que estos pecados son especialmente perjudiciales, ya que no solo deshonran a Dios, sino que también afectan profundamente nuestro cuerpo, que las Escrituras describen como el templo del Espíritu Santo. Estos pecados pueden destruir relaciones, vidas y, lo más importante, alejarnos de la presencia divina. La discusión sobre este tema es importante porque a menudo vivimos en una sociedad que normaliza comportamientos contrarios a las enseñanzas bíblicas. Los medios de comunicación, las redes sociales e incluso algunos círculos de amigos pueden hacer que prácticas condenadas por la palabra de Dios parezcan aceptables o incluso deseables. Pero, ¿es realmente inofensivo lo que el mundo llama normal? La respuesta, a la luz de la Biblia, es un rotundo no. A lo largo de este guión exploraremos 7 pecados sexuales que la Biblia menciona como particularmente graves. Esto no es un juicio ni un intento de señalar con el dedo, sino una reflexión bíblica que nos lleva al arrepentimiento, a la transformación y a la búsqueda de la santidad. Si tú o alguien que conoces está atrapado en alguno de estos pecados, sabe que hay esperanza y que la gracia de Dios es suficiente para liberar y restaurar. El primer pecado que exploraremos es la homosexualidad. Antes que nada, es importante destacar que este no es un mensaje de odio o discriminación. Al contrario, es un llamado a la verdad según lo descrito en las Escrituras. En 1 Corintios 6, 9, 10, Pablo escribe que los injustos no heredarán el reino de Dios, y entre las prácticas mencionadas está la homosexualidad. Es fundamental aclarar que desde el punto de vista bíblico, la práctica homosexual se considera pecado, pero esto no significa que las personas que sienten atracción por el mismo sexo sean menos amadas por Dios. Él ama a todos y desea que todos lleguen al arrepentimiento. Para aquellos que luchan con esta cuestión, el mensaje central es que Dios ofrece gracia y sanidad. No es una cuestión de enfermedad, como muchos creían en el pasado, sino de comportamiento, como enseña la propia Biblia. Jesús es especialista en transformar vidas. Él ofrece fuerza y libertad a aquellos que desean vivir conforme a su voluntad. Pero esto exige renuncia, búsqueda y entrega. Renunciar a los deseos de la carne es un paso difícil, pero necesario para honrar a Dios. Pasando al segundo pecado, tenemos la sensualidad. Esta práctica es frecuentemente ignorada o incluso celebrada en nuestra cultura actual. Mostrar el cuerpo de manera provocativa, ya sea mediante ropa sensual o actitudes que incitan el deseo ajeno, se ve como algo normal. Sin embargo, la Biblia nos llama a la modestia. En 1 Corintios 6, 18, 20, Pablo dice que quien peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. Nos recuerda que fuimos comprados a un alto precio y que, por lo tanto, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. La sensualidad puede ser un pecado sutil pero poderoso. A menudo, incluso cristianos que conocen la palabra caen en la trampa de vestirse o actuar de manera que atrae atención indebida. Es importante recordar que nuestro cuerpo no es un objeto para exhibir, sino un templo del Espíritu Santo. Cuando usamos nuestro cuerpo para alimentar la codicia o el deseo de los demás, estamos deshonrando a Dios y a nosotros mismos. La solución para este pecado es buscar la transformación mediante la renovación de la mente, como se describe en Romanos 12:2. Necesitamos alinear nuestros pensamientos y acciones con la voluntad de Dios. Otro pecado que merece destacar es el adulterio. Este es uno de los pecados sexuales más mencionados en la Biblia, ya que destruye no solo la vida espiritual, sino también las relaciones y la estructura familiar.
En Proverbios 6:32 leemos: El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que hace tal cosa. El adulterio no es solo el acto físico de traicionar a un cónyuge, sino que, como enseña Jesús en Mateo 5:28, incluso mirar a otra persona con deseo ya se considera adulterio en el corazón. El adulterio tiene consecuencias devastadoras. Destruye la confianza, causa heridas emocionales profundas y puede llevar al rompimiento de familias enteras. Es un pecado que Satanás usa para engañar y destruir, prometiendo placer momentáneo, pero entregando dolor duradero. Si estás involucrado en adulterio, sabe que hay perdón y restauración en Cristo, pero esto exige un arrepentimiento genuino y un cambio radical de comportamiento. La fornicación o el acto sexual entre personas que no están casadas es otro pecado frecuentemente normalizado en nuestra sociedad. La idea de que el sexo antes del matrimonio es algo inofensivo está lejos de la verdad bíblica. En 1 Corintios 7:2, Pablo exhorta a los creyentes a casarse para evitar la fornicación. El sexo es un regalo de Dios, pero fue creado para ser disfrutado dentro del contexto del matrimonio. Fuera de este contexto, se convierte en una transgresión que deshonra a Dios. Desafortunadamente, muchos jóvenes cristianos caen en la fornicación debido a la presión social o al deseo de conformarse con los estándares del mundo. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser diferentes, a ser santos. La santidad no significa perfección, sino separación. Es vivir de manera que glorifique a Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra sexualidad. Estos son solo algunos de los pecados que exploraremos a lo largo de este guión. Cada uno de ellos tiene raíces profundas en el corazón humano y es alimentado por una sociedad que frecuentemente va en contra de las enseñanzas de Dios. Sin embargo, hay esperanza para todos aquellos que desean cambiar. La palabra de Dios es clara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Si te identificas con alguno de los pecados mencionados hasta ahora, sabe que Dios no te ha abandonado. Él está listo para perdonar y transformar tu vida. El primer paso es reconocer la necesidad de cambio y volverte a Cristo, buscando su gracia y fuerza. Además de los pecados ya mencionados, existen otras transgresiones sexuales descritas en la Biblia que afectan profundamente la relación del individuo con Dios y consigo mismo. Continuaremos explorando estos pecados y comprendiendo por qué son tan destructivos, al mismo tiempo que ofrecemos caminos para superarlos a través de la fe y la gracia divina. Uno de los pecados más descuidados, pero ampliamente presentes en la sociedad moderna, es la masturbación. Este es un tema raramente abordado, a menudo visto como un tabú, pero que necesita ser discutido a la luz de las Escrituras. Aunque la Biblia no menciona la práctica explícitamente, sus principios nos dan una dirección clara. En 1 Tesalonicenses 4:4-5, Pablo enseña que cada uno debe saber controlar su cuerpo en santidad y honor, no en la pasión de deseos carnales como hacen los que no conocen a Dios. La masturbación, en esencia, está frecuentemente ligada a pensamientos impuros y deseos que van en contra de la santidad a la que Dios nos llama a vivir. Además, puede convertirse en un vicio que esclaviza la mente y el cuerpo, desviándonos de una vida dedicada al Señor. Para vencer este pecado, es esencial buscar ayuda espiritual, oración y el fortalecimiento de la mente a través de la palabra de Dios. Recuerda que Jesús dijo en Mateo 5:29 que es mejor cortar cualquier cosa que nos haga tropezar espiritualmente que perder la eternidad con Él. Otro pecado terrible mencionado en la Biblia es la prostitución.
Diferente de la fornicación o el adulterio, la prostitución implica el intercambio del cuerpo por beneficios materiales. En Deuteronomio 23, 17, 18, Dios es claro al condenar esta práctica, diciendo que nadie en Israel debería convertirse en prostituto o prostituta, y que el lucro generado por la prostitución no debería ser traído a la casa del Señor. El motivo de esta condena es claro. La prostitución deshonra el cuerpo, reduciéndolo a una mercancía, y viola el propósito original de Dios para la sexualidad humana. Hoy, la prostitución asume muchas formas más allá de lo que se imagina tradicionalmente. La producción y el consumo de pornografía, por ejemplo, están directamente ligados a la prostitución moderna, ya que involucran la monetización del cuerpo de otra persona para fines sexuales. Cuando consumimos este tipo de contenido, estamos contribuyendo a la perpetuación de este pecado. La palabra de Dios nos llama a huir de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6:18. Huir no significa solo evitar, sino tomar una acción consciente y activa de alejarnos completamente de todo lo que nos pone en riesgo de caer. Una práctica aún más oscura y condenada en las Escrituras es el incesto. En Levítico 18:6, Dios da instrucciones claras sobre la prohibición de relaciones sexuales entre parientes cercanos, declarando que tales actos son una abominación. El incesto es un pecado que trae consecuencias devastadoras tanto espirituales como físicas. Los niños nacidos de relaciones incestuosas enfrentan serios riesgos de salud y la familia, que debería ser un lugar de protección y amor, se convierte en un ambiente de destrucción y dolor. Aunque el incesto puede parecer algo lejano para muchos, continúa siendo una realidad en varias partes del mundo, a menudo escondido bajo el manto del silencio. Es fundamental que la Iglesia y la sociedad aborden este tema con seriedad, ofreciendo apoyo a las víctimas y llamando al arrepentimiento a quienes practican tal pecado. Dios es capaz de restaurar y sanar incluso las heridas más profundas causadas por pecados tan graves. Aún relacionado con la deshonra del cuerpo, tenemos el pecado de la lujuria, que es el deseo incontrolable y obsesivo por el placer sexual. La lujuria se menciona en Gálatas 5:19 como una de las obras de la carne, y Pablo nos alerta que aquellos que viven según la carne no heredarán el reino de Dios. La lujuria no es solo una cuestión de acciones, sino también de pensamientos. Jesús afirmó en Mateo 5:28 que quien mira a una mujer con intención impura ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La lujuria se manifiesta de varias formas: consumo de pornografía, fantasías sexuales e incluso comportamientos aparentemente inofensivos, como coquetear, que exceden los límites de la decencia. Este pecado corroe el alma y transforma al individuo en esclavo de sus propios deseos. Superar la lujuria exige vigilancia constante, oración ferviente y un compromiso de llenar la mente con las cosas de Dios, como se enseña en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, sea esto lo que ocupe vuestro pensamiento. Otro aspecto importante a destacar es que los pecados sexuales no solo afectan al individuo, sino que también impactan directamente sus relaciones interpersonales. El adulterio destruye matrimonios. La fornicación impide relaciones sólidas basadas en los principios divinos, y la prostitución deshumaniza tanto a quien la practica como a quien la consume. Además, todos estos pecados conllevan consecuencias espirituales graves, separándonos de Dios y haciéndonos vulnerables a la influencia de Satanás. Pero hay esperanza. En 1 Corintios 6:11 Pablo escribe:
y eso erais algunos. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este pasaje nos recuerda que, independientemente del pasado, hay perdón y transformación disponibles para quienes buscan a Dios con sinceridad. No importa cuán lejos haya sido, el poder de Dios es mayor que cualquier pecado. Si sientes que estás atrapado en alguno de estos pecados, sabe que el primer paso para la liberación es reconocer el problema. Admitir la debilidad ante Dios no es señal de derrota, sino de humildad. Luego, busca ayuda a través de la oración, la lectura de la Biblia y, si es necesario, conversa con un líder espiritual de confianza. El caminar hacia la santidad es un proceso, pero Dios está a tu lado en cada paso. Además, es crucial entender que la lucha contra el pecado es espiritual. Efesios 6:12 nos enseña que no luchamos contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal. Por ello, necesitamos vestir toda la armadura de Dios, como se describe en Efesios 6:13-17, para resistir las trampas del enemigo. Ora diariamente, medita en las Escrituras y mantente en comunión con otros cristianos que puedan apoyarte en esta jornada. Dios desea que vivamos una vida abundante, libre del peso y las cadenas del pecado. Nos llama a una vida de santidad no como una carga, sino como un camino para experimentar la verdadera libertad. En Juan 8:36, Jesús declara: «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Esta libertad incluye la liberación de los pecados sexuales, que tantas veces nos atan y nos alejan del propósito de Dios. Recuerda que no estás solo en esta lucha. La Iglesia es un cuerpo de apoyo y Dios siempre está dispuesto a escuchar y ayudar. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A medida que avanzamos en nuestra reflexión, queda claro que los pecados sexuales descritos en la Biblia son mucho más que acciones aisladas. Son manifestaciones de una batalla espiritual constante entre la carne y el espíritu. Estos pecados tienen implicaciones profundas, no solo en el ámbito espiritual, sino también emocional, físico y social. Vamos a explorar los dos últimos pecados de esta lista y cómo enfrentarlos con la fuerza que viene de Dios. Llegamos al sexto pecado mencionado, la prostitución. Este es uno de los pecados más antiguos de la humanidad y también uno de los más destructivos. Sin embargo, es importante comprender que la prostitución, según la visión bíblica, no se limita solo a aquellos que comercializan sus cuerpos a cambio de dinero. El concepto es más amplio e incluye cualquier intercambio de valores donde el cuerpo y la sexualidad son utilizados como moneda. Un ejemplo claro de esto en la sociedad moderna es el consumo de pornografía. Cuando alguien ve un video o accede a contenido explícitamente sexual, está contribuyendo a la perpetuación de la prostitución. Cada clic genera ingresos para quienes producen estos materiales, alimentando una industria que explota cuerpos y destruye vidas. En Deuteronomio 23:18, Dios es categórico: no llevarás el salario de una prostituta, ni el pago de un hombre que se prostituye a la casa del Señor tu Dios, para que no sea inmundicia para con Dios tu Señor. La solución para librarse de este pecado comienza con el arrepentimiento y la decisión de cortar de raíz cualquier conexión con este tipo de comportamiento. Bloquear el acceso a sitios, evitar situaciones de tentación y buscar apoyo en grupos de discipulado son pasos prácticos que ayudan en este proceso. Más que eso, la oración y la entrega a Dios son esenciales. Recuerda lo que Pablo escribió en 1 Corintios 10:13, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. El último pecado que exploraremos es el incesto. Este es uno de los pecados más condenados en la Biblia debido a su gravedad tanto espiritual como social. El incesto es la práctica de relaciones sexuales entre parientes cercanos, algo claramente prohibido en Levítico 18, 6, 18. Estos pasajes establecen límites claros, demostrando que Dios creó la familia como un espacio de amor, respeto y seguridad, y no como un ambiente para abusos o comportamientos inmorales. Desafortunadamente, el incesto es una realidad oculta en muchas partes del mundo. Trae consecuencias devastadoras, incluyendo traumas psicológicos profundos para las víctimas y una total destrucción del concepto de familia. Además, las implicaciones físicas para los descendientes de relaciones incestuosas son a menudo graves, resultando en problemas genéticos y de salud. Este pecado no solo viola los mandamientos de Dios, sino también el orden natural que Él estableció para la humanidad. Si alguien está atrapado en este tipo de pecado o conoce a alguien en esta situación, es crucial buscar ayuda inmediata. El arrepentimiento ante Dios es el primer paso, pero también es necesario buscar el apoyo de profesionales, líderes espirituales y autoridades competentes. Dios ofrece perdón, pero ese perdón debe ir acompañado de acciones prácticas que demuestren un cambio genuino de corazón y comportamiento. Comprender la gravedad de estos pecados es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando reconocemos nuestra total dependencia de Dios y permitimos que Él trabaje en nosotros. En Romanos 12:1-2, Pablo nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y a no conformarnos al patrón de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta renovación es la clave para vencer no solo los pecados sexuales, sino cualquier otra área en la que luchamos. Es importante enfatizar que, aunque los pecados sexuales se destacan por su seriedad, ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. Él está dispuesto a perdonar y restaurar a cualquier persona que se vuelva a Él con sinceridad. 1 Juan 1:9 nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Este perdón no se merece, pero es un regalo de Dios, ofrecido a todos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Superar estos pecados requiere no solo un compromiso espiritual, sino también la creación de barreras prácticas contra la tentación. Identificar los desencadenantes que llevan al pecado es un paso esencial. Por ejemplo, si sabes que ciertos tipos de medios o situaciones sociales te hacen tropezar, evítalos completamente. Recuerda que la Biblia nos llama a huir de la inmoralidad. 1 Corintios 6:18. Y esto a menudo significa tomar medidas radicales para proteger tu alma. Además, es crucial tener una red de apoyo. Confesar tus luchas a un líder espiritual o a un amigo confiable puede traer alivio y aliento. Santiago 5:16 nos instruye: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Compartir tus batallas con alguien que pueda orar por ti y guiarte en amor es una manera poderosa de encontrar fuerza para continuar. El caminar para vencer el pecado también exige paciencia y perseverancia. Es un proceso y habrá momentos de lucha y debilidad. Sin embargo, Dios prometió que su gracia es suficiente. 2 Corintios 12:9. Él está a nuestro lado, sosteniéndonos en cada paso del camino. Por eso, incluso cuando fallamos,
debemos levantarnos y continuar, confiando en su misericordia y poder para transformarnos. El mensaje final es de esperanza. Aunque los pecados sexuales son graves y sus consecuencias devastadoras, no son el final de la historia. Dios ofrece un nuevo comienzo a todos los que se arrepienten y confían en Él. Nos llama a una vida de santidad, no como una carga, sino como un camino para experimentar la verdadera libertad y alegría. En Juan 10:10, Jesús dice: «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Esta abundancia incluye la liberación del pecado y la restauración completa de nuestras vidas. Si estás luchando con alguno de los pecados mencionados, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y su iglesia es un lugar donde puedes encontrar apoyo, orientación y amor. La gracia de Dios es mayor que cualquier falla y Él está listo para acogerte con los brazos abiertos. La invitación está abierta. Arrepiéntete, vuélvete a Cristo y experimenta la transformación que solo Él puede ofrecer. Para concluir, es importante reforzar que los pecados sexuales no son una cuestión sin solución. Todos estamos llamados a buscar una vida de pureza y santidad, y a pesar de las luchas, Dios siempre está a nuestro lado para fortalecernos. Recuerda que Él es el mayor interesado en tu transformación y desea verte libre de cualquier cadena que te aprisione. Si sientes que estos pecados han controlado tu vida, sabe que el arrepentimiento es el primer paso. Vuelve a Dios con sinceridad y pide perdón. Reconoce que solo no puedes vencer, pero con la ayuda de Cristo todo es posible. La palabra de Dios nos asegura que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Esta promesa es para ti. Además, comprométete a crear hábitos que alimenten tu alma con aquello que es puro y santo. La lectura diaria de la Biblia, la oración constante y la comunión con otros cristianos son herramientas poderosas para ayudarte a permanecer firme. No permitas que la culpa o la vergüenza te alejen de Dios. En cambio, usa esas emociones como un recordatorio de la necesidad de su gracia. Por último, entiende que tu identidad no está definida por tus errores, sino por el amor de Dios por ti. Él te creó con un propósito y desea que experimentes la plenitud de la vida que Él planeó. Acepta su perdón, confía en su plan y vive para glorificarlo en todo lo que haces. Recuerda, la gracia de Dios es suficiente y su poder se perfecciona en nuestras debilidades. No importa cuán lejos hayas ido, siempre hay un camino de regreso a casa. Dios te está esperando, con los brazos abiertos y un amor que nunca falla. Si encontraste valor en este guión, comparte este mensaje con otras personas que también puedan necesitar escuchar sobre el poder restaurador de Dios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más contenidos que edifican tu fe. Hasta el próximo video y que Dios bendiga abundantemente tu vida.